En 1981, en el mes de julio, fuimos al aeropuerto a dejar a una cuñada que va para México en avión y la dejamos a las 7 de la tarde en el aeropuerto. Había mucha luz todavía, era plena canícula. De regreso decía mi niña Leila de 2 años y medio que quería ver un avión, pero como no nos estacionamos, buscamos en el cielo por la carretera un avión pues, para mostrárselo a ver si pasaba. Cuando vimos una luz a la izquierda que venía rumbo al aeropuerto, mira hija, ahí viene un helicóptero, dijo su papá. Ay, pero trae mucha velocidad. Pero cuando la luz llegó frente a nosotros, no cruzó el aeropuerto, dio vuelta a la izquierda, o sea, frente a nosotros, y se fue derecho, pero regresó. Exactamente cuando el carro da la vuelta a la izquierda, para tomar la avenida, ya a regresar a casa, vimos que venía de regreso. Nos estacionamos y se sostuvo en el aire y nos quedamos asombrados y estacionados ahí contemplándolo. Cada vez que se acercaba más y más, se distinguía una nave gris y en el centro giraban luces de colores en forma oval y en el centro giraban las luces. Incluso se veían ventanas cerradas, todo gris, gris, muy feo. Nada más las luces, hacía juego de luces. En el carro estábamos mi esposo, Leila, mi hermana y yo. En cuanto nos estacionamos, nos pusimos a contemplar, había mucha luz todavía y vimos que se acercaba y se acercaba más. Mi hermana se asustó y nos dijo que nos fuéramos, pero yo le dije que no, que siguiéramos viéndolo, cómo se acercaba, qué era lo que iba a hacer, porque parecía que iba a cruzar la avenida. Y así fue. Bajó a la altura de un poste de luz y era inmenso, tremendamente largo. Pasó sobre nosotros, todo silencio, ni un carro pasaba, solo nosotros. Exactamente cuando la nave pasa arriba de nosotros, una camioneta verde de caja pasa a toda velocidad que nos dejó el carro temblando. O sea que también él lo vio y le tocó exactamente pasar bajo la nave. Lo que más nos asombraba es que estaba muy bajo, como a la altura de un poste de luz, no hacía ruido, todo silencio. Eh, la camioneta que pasó nos dejó temblando el carro a toda velocidad que pasó. Notamos que el tiempo no era fácil, fueron 10 o 15 minutos. La nave cruza la avenida y ya frente al aeropuerto se estaciona. Ahí baja, en el terreno baldío, es pura maleza. Ya no lo vimos. La maleza lo cubrió y se apagó. No vimos luces. No nos dejó ver más la maleza. Ahora ese terreno, en este tiempo, en donde se estacionó la nave, está llena de hoteles. Cuando aterrizó la nave en aquel entonces, pues ya nos dimos por vencidos que no vimos nada y ya nos fuimos. Arranca el carro y ya estaba muy oscuro. Cuando ya nos fuimos a casa, son 40 minutos. Nos regresamos a la casa comentando lo que pasó y cuando llegamos le contamos a mis papás lo que nos pasó. Solo se asombró mi padre y pues ya dijo váyanse a dormir, que ya es tarde, no tomamos en cuenta la hora. Le hablamos a mi cuñado para que recogiera a mi cuñada a México y
se enojó porque ya había llegado su esposa. Y mi esposo le platica, no le hizo caso, le estaba muy emocionado que habíamos visto la nave, no nos creyó, él creyó que estábamos mintiendo porque no, se le olvidó llamarle y nos colgó. Dice, pues, pues para ese tiempo no hicimos memoria a qué horas eran, ya eran las 11 cuando llegamos. Les explico que la cuñada iba a México, nos encargó que cuando llegáramos nosotros a nuestra casa, le habláramos a su esposo para que la recogiera al aeropuerto, que es una hora también, y también es una hora de Monterrey a México. Salía ella a las 8 y llegaba a las 9. Nosotros la dejamos a las 7 y nosotros se supone que a las 8 ya estábamos en casa. Hacemos 40 minutos máximo. Mi papá al día siguiente lo contó en su oficina y un ingeniero saliendo del trabajo se fue directo al aeropuerto donde dijimos que se había estacionado la nave. Y nos cuenta papá que el ingeniero le dijo que caminó más de 1 kilómetro a la redonda y no vio señas de nada. Él esperaba encontrar pasto aplanado, quemado, alguna señal pues grande, porque la nave era muy grande, algo que la nave había, alguna seña, pero no encontró nada. Lo raro de este caso, de esto que pasó, es que lo contamos en ese momento y lo olvidamos todos, jamás lo volvimos a mencionar hasta después de 10, 15 años. En 1996, en casa de unos amigos, salió la plática porque ellos comenzaron a platicar que nunca habían visto nada en el cielo y que ellos querían ver un ovni. Y fue cuando recordamos todo y se los contamos. Pero el amigo nos hizo ver los tiempos que aún no tomábamos en cuenta. Vimos el ovni a las 7, llegamos a la casa a las 11. Para nosotros fue como 15 minutos de contemplar el ovni y 40 minutos en llegar a la casa. Para entonces serían las 8, para a las 8 a llegar a casa. Es la hora en que debimos de haber llegado a mi casa y haberle hablado a la cuñada para que la recogieran a las 9, pero llegamos a las 11. Tenemos perdidas 3 horas que no creímos que fueran tanto tiempo, solo contemplamos el ovni por 15 minutos según nosotros. Pero pues no pasó más nada. Yo creo que no les interesamos pues ni un mensaje, ni nada especial, no nos dijeron nada, no ha pasado nada y no pasó nada en todos estos años. No, no nos dio miedo, nomás nos asombramos de que no nos recordaban, no lo habíamos olvidado, pero recordamos todo perfectamente. También le preguntamos a Noemí y también perfectamente se acuerda. Bueno, en ese entonces se acordó perfectamente que estaba grandísima, pero no nos dio miedo. Noemí fue la que tuvo miedo. Beto también. Se quería ir porque pues estabas tú chiquita, que no nos vayan a hacer algo. Y pues no te digo que a lo mejor no le servimos, no nos dio mensaje, no nos dio lucidez, no nos dio ni inteligencia, ni nada, no servimos para nada. Solo que nos hayan quitado algo del cuerpo o nos hayan metido un chip. Prendió las luces cuando se acercó, porque primero era una bola como el gris, así como un avión, y venía como directo al aeropuerto y se para enfrente de nosotros así en la carretera y se va derecho hacia el norte. Y nos estacionamos porque, pues, ¿qué es? Y empieza a aparecer igual un puntito
Y dijimos, caray, bien, está parado en el aire. Y cuando vimos ya estaba más grande, y empezó a prender las luces del centro. Y giraban las luces del centro y se hacía grande. Pero lo raro era que estaba a lo ancho. Iba caminando hacia nosotros y no sé en qué momento, yo creo cuando pasó sobre nosotros, se volteó porque ya era a lo largo. O sea, la vimos muy ancho, pero no como 1 kilómetro, nomás muy grande que se acercó. Y nada más que nosotros ya no lo vimos en ese momento porque empezamos, vámonos y que no sé qué, y bien asustados y entonces ya iba pasando sobre nosotros y ya iba volteado, o sea, ya iba de lado y ya fue cuando iba cruzando la carretera y por acá atrás no le veíamos fin, o sea, donde bien largo, entonces veíamos por una ventana y otra. Si hubiéramos estado en un camper, pues a lo mejor sí veíamos, pero como estábamos en las ventanas, yo veía por una ventana que le faltaba mucho y por la ventana acá tu papá veía que era mucho lo que estaba cruzando. Por eso te digo que midió demasiado y lo vimos completamente ya entero cuando acabó de cruzar y se estacionó ahí en la tierra que te digo, ahí bajando donde ahora son hoteles. Pero fue como 1 kilómetro más o menos. Y bien bajito, o sea, como a la altura de un poste de luz. No, no le falló nada. Al contrario, cuando arrancó Beto que nos queríamos ir, prendió de volada y le dijimos que se parara para verlo y lo volvió a apagar el carro. Y ya que cruzó y todo, ya vimos todo, ahora sí vámonos y prendió como si nada, pero nada del otro mundo, ni las luces, ni nada. O sea, cuando nos quisimos, al principio que se quiso ir tu papá, prendió luces, arrancó y caminó como 2 metros y nos volvimos a parar. O sea, nada, no es cierto eso, nada, todo lo eléctrico funcionó perfecto. ¿Qué tal, Gabriel? Felicidades por el programa. La verdad es que cada vez se está poniendo mejor. Los testimonios son muy interesantes y pues me animaron a dar el mío, que aunque no es actual, sucedió, si mal no recuerdo, a principios del año 2000. Este fue ahí en la casa, por la casa de mis papás, allá en la localidad de Santiago Tulyehualco o Santiaguito Tulyehualco, perteneciente a la hoy alcaldía Xochimilco, el verdadero sur de la Ciudad de México. Parte de esta localidad, o más bien donde estaba la casa de mis papás, es un cerrito que también queda no muy lejos de el volcán, el extinto volcán Teutli. También Tulyehualco colinda con Tláhuac, con Milpalta, queda rumbo para Mixquic, etc. Teníamos una vista maravillosa como Saltito, y pues no hay edificios por allá. Sucedió la madrugada del 6 de enero del año 2000, tenía 9, 10 años,
y con otros primos acostumbrábamos a que el 5 de enero pues subíamos a la azotea a aventar el globo para los reyes, ¿no? Y toda esta tradición. Y al otro día íbamos de madrugada a las casas de los demás primos para intercambiar juguetes, ver qué les habían traído, etcétera. En esta ocasión, en el mismo terreno ahí con mis papás, vivía unos tíos con 2 primos. Más o menos como eso de las 5 de la mañana, nos despertamos. Pues estuvimos ahí viendo los juguetes, etcétera, ¿no? Y fuimos a visitar a otros primos que estaban como a la próxima cuadra, como a unas 6 casas siguientes. Y por donde estaba esa casa del primo también hay una de esas torres de luz eléctrica, esas las que abastecen pues, el valle, ¿no? Y la que está ahí pues es muy cerca de nosotros, suena mucho. Bueno, cuando ya vives ahí ya ni escuchas el sonido como de electricidad, ¿no? Entonces fuimos como a las 5 de la mañana a visitar a los otros primos para ver qué les habían traído. Solo íbamos los 3, los adultos se quedaron, pues, seguían durmiendo, se iban a trabajar. Y en lo que tocábamos, pues por ahí te acostumbras, como tienes todo el espectro de las estrellas, todo el cielo, no hay edificios, estás arriba de un cerrito, pues te acostumbras, ¿no? A mirar ahí. Pues aún era de madrugada, estaba oscuro y recuerdo que vi una esfera que bien podía confundirse igual como pues, un globo, esos que a veces se desinflan, o es un globo de otro lugar, etcétera. Y pues le dije a mis primos, mira, ¿no? Parece un globo, ¿eh? Pero era curioso porque venía pues, así, volando de manera lenta, pero no subía ni bajaba, sino era como que estaba adelante y se hacía para atrás. Era una esfera como blanca, pegándole a perlado, por eso lo podíamos confundir con un globo, pero lo curioso fue que cuando la esfera pasa como a través de una nube, se ve como en medio de la esfera hubiese luces que estuvieran girando, como si tuviese una especie de cinturón con pequeñas luces cuadradas, pero solamente lo veíamos cuando atravesaba la nube, cuando atravesó la nube más bien. Pues nos sacamos mucho de onda, nos dio mucho miedo, tocamos más rápido a nuestros primos que no nos abrían. Entonces se quedó ahí un rato, no estaba alta, pero no sé si por la sensación de estar en un cerrito a veces te sientes más cerca del cielo. Y pues la cercanía era tal, no era un objeto muy grande, ¿no? Era como si fuera de esos globos que son grandes, no de los normales, pero que pues me parece que un objeto inteligente porque se estaba ahí moviendo y justamente éramos las únicas personas ahí afuera en la calle. Todavía no empezaban a bajar pues las personas que trabajan para el centro de la ciudad, que empiezan pues, desde las 4 de la mañana, 5 y media a bajar, ¿no? Porque todavía había más arriba, más casas. Y no había nadie, lo que parecía curioso, ¿no? Y solamente estábamos nosotros 3. Y pues empezamos a tocar,
pero no, o sea, al menos yo no podía dejar de verla, la esfera, hasta que toma en dirección, se eleva un poco y toma en dirección hacia el Teutli, bueno, en dirección hacia el extinto volcán. No sabía no sabría decirte si fue para allá exactamente, pero en esa dirección fue, y en tanto iba subiendo, pues iba perdiendo con la oscuridad de la noche y de las nubes, pero aún cuando atravesaba las nubes mientras se iba alejando, se seguía viendo cómo giraba esa especie de cinturón que tenía como el medio, con las lucecitas que solamente pues, se reflejaban en las nubes, como de esas luces de enormes que luego ponen en eventos como masivos, y las luces están ahí, como la luz de Batman más o menos, ¿no? Así se reflejaba. Entonces eso fue lo que pasó. Curiosamente no me acordaba de esto hasta que empecé a escuchar tu programa y me destapó este recuerdo inmediatamente, porque también allá llegamos a ver, pues antes ya posteriormente, como no sabíamos que existían los drones, y llegamos a ver, pues, no sabemos si eran pájaros o qué chingados, ¿no? Pero eso parecía posteriormente. Y este recuerdo me lo despertó escuchando tu programa, y les volví a escribir a mis primos, y lo recordaban. Y al principio en la charla pues fue no me acuerdo, y estaba yo medio insistente hasta que dijeron, oye, espérate, sí, y como que empezaron a temblar cuando fue llamada por teléfono, así de, oye, sí me acuerdo, sentí mucho miedo, cabrón. Que lo más curioso, no había adultos, no pasaba nadie, y pues esa esfera estaba ahí como casi, no sé si viéndonos. Y justo después de que se fue, nos abrieron. Recordamos ahora que pues llegamos pues, espantados, les dijimos a nuestros familiares, oye, vimos esto, salimos, evidentemente pues ya no había nadie, y pues nada, seguimos con eso, ¿no? Pues eso fue, no es espectacular, pero pues, no sabemos hoy día que haya sido eso. Un saludo, y pues nada, que le siga yendo bien el programa. Estaban ahí 3 testigos, mi madre, mi abuelo, en paz descanse, ¿no? Pero que otra vez, ¿qué pasó? Porque le acabo de poner rec. ¿Dónde estabas? ¿Qué viste? Estaba ahí en mi casa, fuera de mi casa. Sí. Con mis familiares. Bueno, yo digo, tengo 3 testigos, ¿no? Paz descanse mi abuelo, pues ya no, pero sí las vi pasar así muy cerca. Entonces, ¿Qué era? ¿Cómo era? 3 platos, era la forma de los platos, hermano, así como de película, pero ¿cómo lo puedo describir? La orilla del plato giraba en un sentido, y el centro, así como de película de ciencia ficción, giraba al lado contrario. O sea, no sé cómo expresarlo. Perfecto, se explica. Y los 3 idénticos. ¿Y qué tamaño era?
La verdad no, te sé decir, estaban grandes y pues, está cerca ahí el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué colonia era? Ahí en Nezahualcóyotl, Colonia México, segunda sección. ¿Y qué, nomás pasaron así o qué pasó? Sí, iban flotando y así mismo se perdieron en el horizonte. Y No muy de llevaban una velocidad así muy grande, por eso percibí. ¿Pero muy de Una- cerquita o qué? Sí, la verdad estaba muy bajo la altura. No llevaban una velocidad muy fuerte, la verdad es que pude percibir esos, Platillos. como, ¿cómo se dice? Detalles del diseño de esas. Sí. Pero sí estaba, sí me acordé y hasta se me enchinó el cuero. No manches, güey. Pero, oye, güey, pero ¿cómo era? O sea, ¿de qué material? ¿O tenía cosas raras o algo el platillo? ¿O era así como totalmente fina la compostura, por así decirlo? La hechura, güey, no sé cómo llamar. ¿Sabes a lo que me refiero, güey? O sea, ¿era como un carro que tenía varias partes? ¿O era así formas más simples? Sí sabes del tema, realmente yo también creo así que era así como de otras partes, así. O sea, no como la compostura, así, Mecánica, pues, como de un carro, ¿no? Ajá, Era así diferente, como ¿o qué? diferentes partes, así como que estaba ensamblado. Neta que a mí no me gusta hablar de este tema porque me tiran de loco, ¿no? ¿Cómo? Pero bueno, si tú me estás así como permitiendo la confianza, Claro. es así, la neta, tenía como otras partes, ¿no? No era así como ¿cómo lo puedo ver? Como ¿cómo te lo puedo decir, hermano? Así que fuera como de un líquido, ¿no? Así como yo me los imaginaba, ¿no? Es así como que... ¿Tú dices de que tiene una apariencia medio líquida? No, líquida no, para nada. Es así como que tenía así como un aspecto mecánico, no sé. ¿Otra textura? Como un aspecto metálico, pero era como mecánico, porque a mí me quedé impactado cómo giraba, la forma en que giraba, hermano. O sea, de un lado, yo no me acuerdo ya el sentido donde giraba, ¿no? Pero las orillas del plato, que pasó encima de mí los tres, pude ver cómo giraba uno en un sentido y la orilla giraba hacia el otro. No, O sea, la bola que era así como un centro, giraba hacia un lado y el otro, la orilla era hacia el otro. ¿Y en qué año fue eso, güey? Ya tiene un ratito, Gabriel, ya no me acuerdo, ¿eh? Pero Pero fue. de esas- ¿Cuántos años tenías tú, por ejemplo, y cuántos años tienes? Tengo 6. En ese entonces estaba de tener como unos 18. O sea, hace como 15 años. No, 16. 18 años. Hace 18 años. Qué locura. ¿Y después volviste a tener avistamiento? De esas, de las que son así como famosas ahí, que se ven a lo lejos. Del eclipse solar del 90 y algo, Sí. también se vieron avistamientos, cosas así. Sí, se veía así. Estaba viendo eso, pero pues qué caso. Pero esas ya estaban así muy retiradas. Esas que te estoy comentando fueron así cerca. Oye, y hablando con tu abuelo y así, ¿qué decían ellos, tus familiares que vieron? O sea, ¿qué te dijeron? Bueno, comentaron también así sus experiencias ahí que habían tenido así, Otros avistamientos. ahí por la zona, ¿no? Así como que me dice, tuve contacto con otras personas. ¿Tu abuelo te dijo o qué? Ajá, ¿Qué te dijo, pachequísimo, también güey? era pachequísimo mi abuelo. O sea, que tu abuelo fumaba mota y crees que por eso te lo dijo. ¿O? No, le gustaba un chingo la bebida. Ya, güey. Pero aún así tú consideras lo que te dijo. Pero vamos, medio- no estaba todos los días borracho, ¿no? O sea, Ya, ¿y qué te dijo, güey? no, me contó así sus experiencias, así como, que había así como tenido experiencias así. ¿Con otros seres o qué? Pues no sé si lo puedo decir con otros seres, Gabo, pero Sí. fue así como, vamos, que me dice, pues yo conocí a las personas que son de mi colonia, ¿no? Yo conozco a las personas que pasan por mi calle, ¿no? Diario estoy en la calle yo. Sí, man. Y dice, y en una ocasión me tocó ver así 3 individuos, con ropas pues que no eran así como, De la raza que anda por acá. ajá, sí, ¿no? Vamos, Nesa en ese entonces, pues,
Estoy hablando de que pues, eran otros tiempos, ¿no? Ya. Era más, ¿cómo se puede decir? Pues difícil, ¿no? Una situación económica muy distinta, ¿no? Ya. Entonces, pues no cualquiera entraba ahí. Y que se le hizo raro, como que relacionó lo del ovni con esas personas. No, o sea, a partir de que comentamos esto entre nosotros. Ya, que él dice que fue un suceso raro que le pasó, güey. Él me comentó que tiempo atrás había visto así como 3 personas y con ropas distintas. Entonces me dice, la verdad, pues yo no hice nada, ni me moví, ni nada. Pero, ¿tú qué crees que fue eso, güey? Pues que existe, hermano, realmente yo no tengo pruebas así como para decir. Pero, o sea, tú dices de que esas personas para él eran como seres extraterrestres o de otros mundos, ¿o qué? Hermano, sí, pachequísimo, la neta yo no lo quería decir, pero... Pero es que, ¿sabes qué? O sea, eso no debería ser tabú, güey. Hay mucho... Macarena, estamos enterados aquí en las oficinas de Testimonio UFO que tú alguna vez tuviste un avistamiento de lo que se le conoce como esas bolas de luz, bolas de fuego. También se dice que son brujas. ¿Qué fue esa experiencia que tú tuviste? Pues en efecto, querido amigo, queda todavía como un misterio qué fue en realidad, porque se usaron muchos términos, pero bueno, me puedo ya enfocar a la anécdota, que habrá sido por ahí del 2008, yo con la tierna edad de 13 años, en tercero de secundaria. Y pues nada, todo esto ocurrió en mi escuela, mi secundaria. La primer clase era 7:15 de la mañana y estaba ahí viendo hacia la ventana que daba a una calle que dividía una reserva ecológica de mi secundaria. En ese entonces yo también vivía muy, muy cerca de esa reserva. Me iba caminando, de hecho, y pues simplemente estaba viendo por la ventana cuando la calle, esta que te comento que divide esta escuela de la reserva, esto en Cholula, Puebla, pues vi un objeto luminoso, no sé, hace rato me preguntabas de tamaños, ¿no? Tamaños, descríbelo así insistentemente. Pues yo creo que era como el tamaño de una toronja. Sí, eso puede ser como un referente para toda tu audiencia. Era del tamaño de una toronja, ¿ok? Y bueno, pues yo la vi, yo creo que desde de unos 40 metros más o menos. Estaba yo adentro del salón y lo primero que pensé, que en realidad justo como en retrospectiva fue algo muy que ni pensé, pero mi primer instinto fue como no apartar mi vista de este objeto luminoso. Yo no diría como fuego, porque realmente no se veía una llama como que saliera de este objeto. Era más bien muy luminoso, como tirándole a blanco, como una bola muy, muy blanca de luz. Y pues así es, salí del salón. Realmente no me cuestioné nada, creo que ni siquiera avisé que iba a salir o algo así. Solo me dirigí como hacia ella. Y de pronto ya estábamos como solo separados porque apareció gente de la nada que yo creo que también la vio y salió en ese momento, pero yo no me percaté porque estaba como muy inmersa en ese instante.
Y yo creo que nos hemos acercado unos 6 metros del objeto, porque había una barda que dividía esta calle, como te había comentado al principio. Y fueron minutos como muy, muy raros. En un principio, todos frente al objeto, yo creo que pues sí habrá salido, no sé, por lo menos unas 20 personas había en el jardín. No tuvimos como que mover nuestras cabezas como para seguir una trayectoria, simplemente como viéndolo de frente, hizo unos movimientos como cortos y muy, muy rápidos frente a nosotros. Y después de eso, yo creo que eso fue como durante unos buenos 20 segundos, que es bastante cuando estás como en una situación así, porque está como dreamy y todo. Pasa bien raro, la verdad, el tiempo. Y después se alejó y ahí sí como que hubo que moverse, como un recorrido hacia el cielo, muy, muy rápido, hasta que vimos cómo se alejaba la distancia. Y a mí lo que más me saca de esa experiencia fue como lo poco que se habló de ella, ¿sabes? Como que al no haber explicación, nadie se la tripeó. O sea, como si hubiera sido naturalmente un mecanismo como propio del humano, como de esto me está pasando y no encuentro explicación, solo como que lo bloqueo. Porque por el resto del día realmente no hubo como que conmoción, ¿sabes? O alguien que dijera, ¿qué acabamos de vivir? Y así se olvidó poco a poco la anécdota. En realidad yo estudié otros 4 años en esa misma escuela y hoy día realmente no tengo una relación cercana con mis ex compañeros de secundaria y prepa, pero sí recuerdo que no fue algo como muy impactante en general en sus vidas, o bien algo totalmente bloqueado. Así sucedió. Oye, Macarena, me quedan 2 preguntas después de este relato que nos acabas de compartir. La primera es, ¿cómo eran sus movimientos de esta esfera antes de que se elevara? Pues súper rápidos. O sea, imagina un rectángulo así frente a ti, de esquina inferior izquierda a derecha, a esquina inferior derecha, o sea, como sabes, como piu, 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 muy rápido, pero no podías realmente seguir la trayectoria, todo pasaba como enfrente tuyo, como si pasara de punto A o punto B en instantes. Está un poquito rara mi voz, ¿no? Aquí medio... O sea, como si se teletransportara, dices, de Así tan es, rápido. Es correcto. Oye, y dime algo, tú dices que de repente tú sentiste este impulso por salir a ver ese objeto, ¿no? Que, bueno, por no dejar de ver ese objeto. Sí. Y normalmente, o sea, en la primaria, tú recuerdas, eres mucho más joven que yo. Secundaria. En la secu no te puedes parar nada más así en clase. O sea... Pues, sí, en esa escuela realmente sí podía hacer que solo ir al baño y no tener que decir nada. O sea, solamente me salí y ya. Todo bien por ese lado, gracias. Y en ese momento, o sea, poco a poco la gente fue agrupándose sí. para ver ese objeto. Sí, el momento que te digo que me tripeó fue justo como de pronto percatarme de que no era nada más yo como afuera en el jardín, sino varia banda viendo lo mismo. Pero si yo no, I can't recall the moment where todos están saliendo, ¿sabes? Como solo fue como, piu, de pronto están ahí. ¿Y qué te dejó esa experiencia? Pues muchos vacíos, muchas preguntas sin respuesta, pero pues para tripear, justo, muy chido. De hecho, apenas en Amozoc, en la carretera, pues me tocó vivir una experiencia entre una tormenta eléctrica que quizás esté para otra ocasión. También iba con otros 2 amigos, Santiago C. y Julia G. Un saludo. Y estamos, wow, muy impactados por esa experiencia hace tan solo una semana. ¿Cómo fue esa experiencia? Estamos aquí en yo creo que vale la pena como recapitular
quizás en otra, o sea, con más profundidad, pues no sé si tengas otras historias en tu Pues programa planeado para hoy. fíjate que tenemos 7 minutos todavía. Vamos a retroceder en el tiempo, bajar esa música de despedida. Sí teníamos una historia de unos platillos como de película, la cual vamos a tener disponible de manera casi inmediata en YouTube. Así que aprovechando que aquí tenemos tiempo, tenemos todavía la magia de la edición en nuestras manos, ¿por qué no continúas como si jamás nos hubiéramos detenido? ¿Cuál es esa otra historia que tú tienes? Buenísimo. Pues Julia, Macarena y Santiago en un auto. En carretera, pues veníamos hacia la ciudad. Y nada, de pronto de nuestro lado izquierdo pues empieza una tormenta, era de noche, eléctrica, muy linda, iluminaba muchísimo el cielo y cuando se iluminaba tenía unos tonos morado rosa increíble a lo lejos y también nubes, bastantes nubes, entonces era como un efecto de profundidad y iluminación bien loca. Y pues yo iba realmente de copiloto, como viendo el camino, la ruta, etcétera. Y atrás mi amigo Santiago nos avisa de esta luz, como, o sea, primero solamente dijo como, wow, qué loco. Y pues ya volteamos, ¿no? Como, ¿qué onda? Y volvía a pasar como por un transcurso de 20 minutos que duró el recorrido en movimiento dentro del auto. Pues lo que estoy a punto de describir, era un objeto igualmente luminoso, se veía muy pequeño porque sí se veía a la distancia, como una estrella, pero muy, muy luminosa en el horizonte, no en el cielo. Entonces se veía la luna en el horizonte y esta tormenta eléctrica, y cuando caía el rayo y se podía iluminar el cielo, se veía este objeto y también de manera errática moviéndose piu, 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 rapidísimo de un punto a otro como de la tormenta, como un poco en la periferia, como lo que ya no se iluminaba tanto, digamos, de donde se veía que estaban cayendo los rayos. Y pues sí, o sea, pudimos verlo durante un buen tramo hasta que pues ya la ruta también ya no nos permitía ver el horizonte, pero pues sí, eso pasó también hace muy poco y pues no sé, nos quedamos como wow. Muy loco. Estábamos escuchando Mueran Humanos. Lo cual intensificó la experiencia. Hola Gabriel, buenas noches. Pues aquí para contarte mi experiencia con los avistamientos de objetos voladores no identificados, hermano. Pues mira, a inicios del 2020, para ser precisos y extraño, justamente el 31 de diciembre, el año nuevo, andaba ya por el Estado de México con mi familia, obviamente festejando las fiestas, justamente el fin de año, ¿no? Estábamos ahí, pues bastante con la familia, contentos, ya sabes. De hecho, no andaba tomado por si podría malinterpretarse, ¿no? La borrachera con la experiencia que tuve, ¿no? Esa vez, pero no, andaba en mis 5 sentidos. Mira, lo primero que me acuerdo que eran como las 9, 10 de la noche, más o menos, cuando de repente
pues estaba como aburrido, ya sabes, ahí de repente uno se aburre con la familia, ¿no? Y me salí a asomar como a la ventana y de repente pues primero pues ya estaba anocheciendo, ya era noche. Y me asomé y me puse a ver como el cielo. Casualmente empecé a ver una luz. Primero pensé que era una estrella. Y dije, ah, bueno, todo bien, ¿no? Y de repente como que empezó a brillar más y como, o sea, como que el resplandor mismo de la estrella parecía una estrella. Se empezaba a intensificar la luz de la estrella. Ahí fue cuando ya de repente me empecé como a cerciorar de que no era una estrella. Después pensé que tal vez era un avión o algo así, pero ¿qué crees? Que estaba muy estático, ¿no? Estaba a una distancia, o sea, no estaba tan cerca, estaba un poco lejos, pero pues también no es como que sea una zona donde estábamos, donde haya como tráfico aéreo o algo así. No estábamos muy lejos del aeropuerto realmente, pero pues no, también no es como que pasen aviones ahí seguido, ¿no? Ni siquiera pasan aviones por ahí, ¿no? Y entonces, la luz empezó pues a intensificar y se hacía más grande y de repente más chica. Y pues obviamente yo dije, no, pues luego dije, pues tal vez sí sea un ovni, ¿no? Bueno, pues ya pasaban las horas y yo pues lo seguía viendo, pero se movía un poco, se alejaba, se acercaba, pero como desde el ángulo que yo estaba, pues lo veía como de frente y de repente se veía como que se acercaba y se alejaba, ¿no? Por la intensidad de la luz. Eso es lo que el efecto óptico era lo que pasaba realmente, ¿no? Bueno, después pues ya pasaron, como que lo dejé pasar eso, me fui a seguir festejando con la familia, no sé. Después eran las 12 de la noche, ya había sido el año nuevo, ya habíamos festejado, brindado, ya sabes. De repente pues también pues hablé con mi mamá y mi hermano que si nos quedábamos, nos regresábamos, no sabíamos qué hacer porque pues también estábamos en otra casa, no vivimos relativamente lejos de ahí y pues llegamos a la conclusión de que era más fácil como pues regresarse, ¿no? Y pues optamos por regresarnos, lo cual todavía yo me acuerdo que me regresé como antes de irnos como a ver si seguía estando la luz o el ovni que había visto pues ahí en el mismo lugar y pues efectivamente todavía se veía que andaba ahí como pues ahí en el mismo lugar, literalmente, ¿no? Después pues emprendimos el viaje de regreso, estábamos en Chimalhuacán y fuimos para Ecatepec, aproximadamente pues una hora de camino, una hora y media, yo creo que por mucho que era. Tomamos el circuito el mexiquense, la carretera, y pues íbamos ahí, mi mamá, mi hermano y yo. Y de repente, pues, como que rumbo el camino que íbamos, pues seguían viendo la luz, ¿no? Y llegó un punto que como que pasamos la luz de lado y la luz, o sea, yo veía el cielo y como que le pasamos por debajo, ¿no? Pero seguía estando a una distancia, pues, muy considerable. Y de repente veníamos, pues, así platicando y de repente yo me empecé a dar cuenta, pues, de que pues como que la luz seguía ahí, ¿no? O sea, como que volteaba y avanzábamos y parecía que como si nos fuera escoltando, ¿no? A la distancia. Y de repente pues ya no nada más era una luz, eran dos, ¿no? Y fue cuando me empecé a sorprender más y le dije a mi hermano, mira, oye, o sea, primero le dije a mi hermano porque pues mi mamá es totalmente escéptica de todo eso. Y le dije a mi hermano, mira, fíjate, ve esto, le platiqué, ¿no? Desde hecho le había enseñado la luz desde que estábamos como en la cena de Navidad, ¿no? De Año Nuevo, perdón. Y pues mi hermano también dijo, no, pues, como que primero no lo quiso creer y ya después ya como que fue que cuando se dio cuenta que le dije, mira, ahí están, ¿no? Y ya era una luz, después eran dos,
O sea, al cabo de lo que íbamos avanzando el camino, pues se veían viendo que eran más luces, ¿no? Lo extraño, lo más loco es que haz de cuenta que veíamos, o sea, pasábamos como por el camino y se ven como las casas a lo lejos, ¿no? O sea, era como un camino donde, un poquito elevado, donde se ven las casas a lo lejos. Y de repente pues veíamos que otra gente en los carros también como que las veía. Y de repente pues pensábamos que eran helicópteros o aviones, o porque ya eran demasiados. O sea, de un punto eran dos, tres, cuatro. En algún punto fueron como 15, ¿no? Pero que estaban sobrevolando como la ciudad. O sea, como... Es más, inclusive me acuerdo que se veían en algunas partes donde estaban las luces que bajaban, o sea, a una distancia de las casas, como alumbrando las casas, como si un helicóptero bajara aquí en mi casa, ¿no? Pero alumbrando, como si fueran helicópteros de la policía. De hecho, pensábamos que era como un operativo o algo, pero no, también no se escuchaba ruido de helicópteros, no. Al final eran luces nada más que estaban, pues, acercándose a las casas, ¿no? O sea, yo en algún punto como jugando le dije a mi hermano, pues mira, tal vez hasta están buscando a algo o a alguien o no, no entendíamos ni siquiera qué es lo que estaba pasando realmente, ¿no? Inclusive cuando pasamos, porque pues el camino nos queda de paso de la zona del aeropuerto, también pasamos por ahí, o sea, no se veía movimiento de aviones porque era demasiado, o sea, las luces estaban también sobrevolando como la parte del aeropuerto, ¿no? Yo creo que esa noche tal vez se retrasaron muchos vuelos o cosas así, porque, o sea, no entendíamos hasta la fecha, yo te lo puedo decir que no entendía realmente pues, qué es lo que estaba pasando en ese momento, porque, o sea, eran demasiadas luces y se movían, o sea, cambiaban las velocidades muy rápido y de repente eran muy brillantes, luego como se apagaban, luego cambiaban como a rojo en algunos destellos de luz que daban. Pues todo el camino, casi más de 1 o 2 horas vimos las luces y parecía que estaban como por sobrevolando pues las colonias aledañas del camino donde íbamos, ¿no? Inclusive ya después le dije a mi mamá y mi mamá primero dijo, no, estás loco, pero después cuando mi mamá vio, pues fue cuando me dijo, ay, güey, como que mi mamá empezó a entender como que pues no eran aviones ni helicópteros, ¿no? Ya después hasta mi mamá empezó a creer, ¿no? Como que, ¿qué es eso, no? Y pues llegamos a nuestra casa, la cual también está cerca de la base aérea de Santa Lucía, donde están haciendo el nuevo aeropuerto. O sea, pasamos donde estaban construyendo el aeropuerto viejo, por ahí estaban. Luego pasamos justamente por donde está el aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, a lo lejos. Ahí andaban también, pero más apegados como de este lado, hacia el Estado de México. Y después llegamos y pues, o sea, parecía literalmente, amigo, que pues estaban persiguiéndonos, ¿no? O que nos iban escoltando y que de paso veíamos otras luces que estaban como entre las casas, ¿no? Eso ya era 1 de enero, te estoy hablando que todo eso era como a las 12, 1 de la mañana, todo lo que estábamos viendo, ¿no? Y todavía había mucho movimiento en la carretera, te digo que iban otros carros y otros carros también, inclusive iban más lento y inclusive en algunos lados de las calles se veían pues como movimientos de policía. Yo creo que había reportes por ahí por la ciudad porque se veían movimientos y pues nadie sabía qué estaba pasando, ¿no? Por eso en algún punto yo creo que pensábamos que era un operativo, pero pues mira, llegamos donde está la casa de mamá, está ubicada como a unos 3 kilómetros de la base aérea de Santa Lucía. Y pues ahí justamente fue cuando, pues ya, o sea, a lo mejor también, no sé, tal vez eran ejercicios militares, ¿no? Pero eran demasiados aviones o helicópteros o no sé si, ¿qué eran? Drones no creo que fueran porque eran muy grandes para hacer drones, las luces. Por ahí tengo los videos, no sé si los guardé o los borré, inclusive se los mandé a mi papá algunos. Algún día si puedo te los comparto si los encuentro.
porque pues también con el tiempo los fui borrando por la memoria del celular y pues porque también no había con quién compartir esos videos. Mi papá tal vez los debe tener guardados por ahí. Y cómo se ven las luces, inclusive las estoy grabando más de, no sé, unas 2 horas. Porque llegando, pues justamente llegamos y pasaban por encima de la casa de mi mamá, ¿no? O sea, esa noche, Gabriel, la primera noche del 2020, inclusive me acuerdo que le dije a mi hermano que era enero, todavía no sabíamos lo que iba a pasar, la pandemia. Y en algún momento como que le dije a mi hermano, y como que llegamos a la conclusión de que veíamos que yo juro que eran como naves llegando a la Tierra, como monitoreando, viendo si podían llegar o sea, esas son cosas las que uno se imagina, ¿no? Que una invasión o no sabemos qué sea. Y pues ya vimos que iban llegando, parecía que como que hasta parecía que entraban a la atmósfera o salían de un lugar específico de por ahí del horizonte, ¿no? Porque nos subimos hasta la azotea y las estuvimos viendo. Yo me acuerdo que era, no sé, la 1 de la mañana. Mi mamá se subió a dormir, mi hermano también. Como hasta las 2 todavía nos salimos mi hermano y yo a grabarlas y a estar ahí en el patio viéndolas. Y me acuerdo que me desperté como todavía, no dormí esa noche. De plano, o sea, cada media hora o una hora pasaba y me salía a asomar a la ventana y seguían pasando, inclusive el crepúsculo del amanecer, seguían pasando y pasando y pasando. O sea, no sabíamos si eran las mismas dando vueltas en círculo, pero te puedo decir que vi como, no sé, como unas 100, 200 en llegar. O sea, no tenían forma de avión, eran luces así como esféricas o como ovaladas que llegaban, ¿no? Y pues ahí estaba, ¿no? ¿Sabes? O sea, la verdad era, mi mamá se quedó con esa impresión. Te digo que llegamos a la conclusión, mi hermano y yo, en algún momento como que nos dijimos al mismo tiempo de algo va a pasar, ¿no? O sea, como este año algo va a pasar, como que lo vimos como si fuera una señal o algo loco, no sabíamos. Y pues mira, 3 meses después, en marzo, pues ya sabes lo que pasó, la pandemia, ¿no? Y pues casualmente, después de eso, hace como dos meses, no, yo creo que tendrá como un mes, fui a visitar a una amiga y me pareció otra vez, de repente estábamos sentados en su terraza y de repente igual empecé a ver las luces, ¿no? Eran como las 6 7 de la noche. Y me quedé viendo así como, de repente vi una luz y justo empecé a ver el mismo patrón de la vez esa, ¿no? O sea, otra vez hace un mes me pareció ver lo mismo, igual a la altura ahí estábamos por Metro Portales, yo creo que esas cosas estaban como por la Agrícola Oriental sobrevolando, ¿no? A las 6 7 de la tarde, o sea, yo vi como otras, no sé, 50 luces iguales a las de esa vez. O sea, para mí no son aviones, en primera porque son demasiadas seguidas, no son drones porque también no se ve la manera en que vuelan y aparecen, pues no, también no. Helicópteros, pues también no, obviamente el helicóptero se ve diferente la forma y pues, no sé, en algún momento uno piensa que son tal vez los satélites de Elon Musk o cosas así, pero pues también no tienen un movimiento específico los satélites estos de Elon Musk y pues estas cosas parece que hasta están bajando, ¿no? O sea, en algún punto los ves y, o sea, no es como que sobrevuelan un cacho de la ciudad y de repente los ves bajar en algunas zonas, no sé, o sea, me gustaría estar en la zona por donde se ve que bajan, ¿no? Para ver qué es eso, estar más cerca. Y pues también ahí estábamos y pasaban los aviones y pues no sabemos, o sea, al final esas luces del 1 de enero del 2020 pues pueden ser aviones, pueden ser ejercicios militares, porque te digo que está ahí Santa Lucía, pero pues también no hacían algún tipo de ruido, ¿no? Como normalmente se escucha un avión cuando sobrevuela o pasa por ahí, ¿no? Inclusive eran muy silenciosas, no se escuchaba nada de ruido.
pues esa es una de mis experiencias, amigo. Espero que tú me conoces, ahora sí que tú sabes que hemos tenido pláticas muy profundas de todo este tipo de cosas y demás. Pues eso es una experiencia de las que me ha tocado, porque también he visto más cosas, ¿no? A lo largo de mi vida. Y pues ahí espero que alguien me crea, que no crea que estamos locos o que somos unos conspiranoicos o cosas así, ¿no?